pantalla nuevamente del flyer. En efecto, como estábamos explicando al inicio, la sesión número 2 va a ser sobre el tema alegatos de apertura, el cual va a estar a cargo de nuestro compañero Jonathan Supo Salazar, estudiante de la Universidad de San Martín de Porres y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Exesdita. Bien, esta va a ser la sesión número 2 respecto a nuestro módulo sexto sobre litigación en juicio oral o técnicas de litigación oral. Bien, estimado Jonathan, si es que ya te encuentras presente, veo que sí estás, te cedo el uso de la palabra para que puedas empezar con tu disertación. Bien, te cedemos el uso de la palabra, estimado Jonathan. Buenas noches, Piero. ¿Se me logra visualizar? ¿Se me logra escuchar? Sí, Jonathan, ahora sí se te visualiza, se te escucha y también se ven las diapositivas. Muchas gracias. Buenas noches con todos los conectados a esta sesión sabatina, donde se empezará a abordar sobre la litigación en juicio oral. Hoy este grupo me brinda un espacio jurídico donde me dirán a ver pues si algo nos puedes decir de temas de litigación oral. Así de que hoy estaré abordando el tema de los alegatos de apertura con una serie de ejemplos hipotéticos. Vamos a visualizar esas técnicas de litigación en los alegatos de apertura a través de casos reales. Vamos a ver dos audiencias de lo que debe ser un alegato de apertura y de lo que no debe ser un alegato de apertura, para que de aquí se puedan ir contentos de haber adquirido o aprendido algo nuevo, sobre todo porque cada día se aprende algo de derecho. Un estudiante de derecho o abogado no puede irse a dormir sin antes de haber aprendido algo nuevo. Si fuera posible, opine, macháquenme de preguntas. Si alguien discrepa de mi posición, no hay ningún problema, las asumo con respeto y eso me ayuda bastante porque de eso se trata el derecho. Como diría el doctor Juan Carlos Portugal, quien no enseña lo que sabe, no merece saberlo. Así que hoy vengo a compartirles lo poco que sé sobre las técnicas de litigación en los alegatos de apertura. Voy a tratar de ser muy dinámico con los ejemplos y no ser aburrido. Bien. Tú no puedes litigar sin contenido. Un momento, por favor. Como les decía, tú no puedes litigar sin contenido, tú no podrías sentarte o pararte en una audiencia a exponer sobre un tema que finalmente no conoces. ¿Saben qué es lo que hace diferente a un abogado de otro? Obviamente su conocimiento que ha adquirido a lo largo de esos 6 años de la carrera. Este binomio de tener la información es fundamental. Tener el conocimiento de las instituciones es fundamental. Tener el conocimiento del derecho penal y el derecho procesal penal y además, obviamente, cualquier otra rama del derecho es fundamental. Pero tan importante como tener esa información, también es saber transmitir esa información, porque de nada te vale tener el conocimiento si no lo puedes transmitir. Y precisamente en esta sesión vamos a ver esas técnicas que nos brindan los abogados litigantes para poder presentar la información mediante un buen alegato de apertura. Una cosa son las técnicas de litigación oral. Por ejemplo, en el interrogatorio la regla es hacer preguntas abiertas a un testigo. Eso es una regla que no tiene nada que ver con la forma en la que tú haces, con la expresión o con el tono de voz con el que haces la pregunta. La litigación oral no te dice que arrojes la puerta, un lapicero, etc. O por ejemplo, la doctrina sobre la litigación oral nos dice que cuando hagas un alegato de apertura, siempre utiliza un título para tu alegato. Una cosa es las técnicas de litigación oral, específicamente estos tips, hacer las preguntas abiertas, tener un lema, hacer las preguntas sugestivas,
Y tú podrías hablar bajito sin ningún problema. Tú podrías hacer tu alegato sentado sin ningún problema. Lo único que te dice la litigación oral es que hay un grupo de técnicas que te pueden ayudar a exponer tu argumento. Y diferente a esas técnicas de litigación oral están las técnicas de expresión oral. Ustedes, en algún momento de mi exposición y de mi presentación y de lo que venimos conversando hasta el momento, yo a veces levanto mucho la voz o la bajo mucho a veces. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con las técnicas de litigación oral. Eso tiene que ver más con técnicas de expresión oral. Ustedes notarán además que a mí no me gusta hablar como si hablara con el cura, como si fuera un escribano. Entonces, una cosa, tengamos en cuenta, es la expresión oral, como el movimiento, el cruce de mirada, el tono de voz, etcétera, y otra cosa son las técnicas de litigación oral, propiamente dichas. La pregunta, como la pregunta abierta, las preguntas sugestivas, cuando quieres evidenciar contradicción a un testigo, tienes que hacerle la técnica de la caca. Cuando tú hagas un alegato de apertura, tienes que tener un lema, etc. Y si tú quieres concentrar mucho la atención en un interrogatorio, tienes que hacer el looping. Si quieres reforzar la información, tienes que hacer el doble looping, y etc. Ese tipo de cosas son técnicas de litigación oral específicas. Yo no les voy a enseñar a cómo gritar, cómo usar la voz. Si quieren, eso métanse pues a un taller de oratoria. Por ahí quizás les ayude. Claro, de vez en cuando puede ser que yo les lance alguna técnica de expresión oral que creo que a mí me funciona. Lo que sí es obligatorio para ustedes es aprender las técnicas de litigación oral. Preguntas abiertas corresponden al interrogatorio, preguntas sugestivas corresponden al contrainterrogatorio. Además, son técnicas muy específicas. El litigio, algunos pueden pensar, es abrir la boca y hablar cualquier cosa, y eso no es así. Porque el litigio no se trata del buen orador, porque si no los cómicos ambulantes serían muy buenos litigantes. El litigio es estratégico. El litigio lo que busca es, en la mesa, tengo una herramienta. Mañana tengo una pelea. ¿Qué me conviene llevar? ¿Pistola o cuchillo? Hay peleas en las que pistola no te conviene, porque al primer disparo te salen todos. Entonces tendrás que llevar cuchillo para cortarle el cuello y nadie se entere. Y puedan seguir entrando, puedas cortar otro cuello y recién al tercero le dispares. Hay que ser estratégicos en el uso de las herramientas. Existe un grupo de técnicas que van a ayudar al litigante a exponer su argumento. Y hay que distinguir técnicas de litigación de técnicas de expresión oral. Lo que se recomienda a los litigantes es combinar ambas técnicas, la de litigación y la de expresión oral. Ahora, corresponde responder a la siguiente interrogante. ¿Qué es un alegato de apertura, también llamado alegatos de inicio? Es la narración de una historia que contendrá hechos, personajes, que se narrará de manera clara, sencilla, cronológicamente ordenada, dotada de credibilidad, esto es, en términos jurídicos, la enunciación de los elementos fácticos que llegan a encuadrar en elementos jurídicos y que a la vez serán respaldados por elementos probatorios. Para entender mejor en qué consiste los alegatos de apertura, vamos a relacionarlo con el tráiler de una película. ¿Por qué? Porque el tráiler de una película no es argumentativo, sino es la enunciación de lo que se va a ver en la película. Por ejemplo, en la película de Spider-Man, en su tráiler nos mostraron que iban a aparecer los tres Spider-Man, que iban a luchar juntos contra los villanos, pero no te argumenta cómo es que van a aparecer, sino simplemente lo señala. En el tráiler se presenta un resumen de lo que va a ocurrir en la película, pero no te dice cómo va a finalizar esa película, porque su objetivo es infundir interés a nosotros por ver esa película, por saber qué es lo que va a pasar en esa película, ganas de querer ver esa película, y ese es el objetivo de un alegato de apertura, generar el interés al juzgador, generarle todo lo que un tráiler genera en nosotros, a ese jugador con nuestro alegato de apertura. Entonces, el tráiler de una película tiene hechos, tiene un trama,
y tiene personajes. El alegato de apertura es un tráiler porque también tiene hechos que vamos a tener que narrar en el alegato de apertura. Tiene los personajes, que serán los medios probatorios que nosotros vamos a presentar, refiriéndonos obviamente a los testigos documentales que se van a actuar en la audiencia de juicio oral. Y finalmente tiene un trama, que es la calificación jurídica que nosotros vamos a presentar en nuestro alegato de apertura. De ahí la importancia que el litigante en sus alegatos de apertura logre que el juez compre su versión creíble de los hechos, esto es, en términos comerciales, si ya se elaboró su producto, que en nuestro caso sería nuestra teoría del caso, llegado la instancia de los alegatos de apertura, ofreceremos al consumidor, en este caso, al juez penal, y el juez penal, que vendría a ser el consumidor, debe verse atraído por su elaboración. Es decir, debe parecerle el producto más atractivo del mercado. Y si ustedes logran que su alegato sea atractivo, habrán logrado dos cosas. Primero, que el juez entienda tu teoría del caso. Es decir, has logrado que el juez ponga atención en la actuación de tu prueba. Ello hará que tu esfuerzo sea mayor a lo largo del proceso, ya que tienes que lograr que el juzgador compre tu versión como la más creíble al final de la audiencia del juicio oral. Y segundo, has logrado que el juez te crea, porque ese juez, hasta la realización de tu alegato de apertura, no tuvo conocimiento del caso. Escuchando tu exposición, queda convencido de que esa es la posición correcta. Cuando se continúe con el proceso, se encontrará pues ansioso de ver que le prometiste y resolver conforme ya se haya establecido en un inicio. Esto es, si el juez te cree, empiezas con una. El alegato de apertura está regulado en el artículo 371, inciso 2 del Código Procesal Penal, bajo el título Apertura del juicio y posición de las partes. La definición legal ha dejado establecida la necesidad del Ministerio Público para exponer en forma sintética los hechos, la calificación jurídica y los medios probatorios ofrecidos y admitidos. Exposición que la lógica informa que se debe de llevar a cabo de manera coherente y organizada en su raciocinio, lo que confirma el tener que realizar el alegato de apertura en base a los tres niveles de composición de la teoría del caso. Niveles fáctico, jurídico y probatorio, ya lo ha explicado nuestro compañero Ever en su exposición sobre teoría del caso. También la definición legal ha sido puntual al momento de establecer que la defensa expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas, confirmando la necesidad de la argumentación en el discurso en un sentido lógico gramatical. Ahora veremos la estructura del alegato de apertura de la Fiscalía. Y es lo siguiente: lema, más hechos, más tipificación o calificación jurídica, más medios probatorios, más adelantarse a la contraparte, más humanizar tu caso, más la pretensión, que eso vendría a ser tu alegato de apertura. Se recomienda que inicies tu alegato de apertura con un lema. Y contar con un lema no es obligatorio, pero sí es útil para que el juez pueda tener alguna idea de lo que va a tratar tu teoría del caso. Esto implica tener la capacidad de sintetizar en una sola frase, corta, recordable y de impacto, el meollo de la contradicción que se suscitará en juicio. De ahí que sea importante destacar limitaciones al lema, equiparable a lo que es la denominación o nombre del caso, que no puede afectar, ojo, la dignidad de los investigados por sus condiciones de aún no condenados. Esto es, que no se emplee palabras ofensivas, nunca incluye en el tema o en el lema aquellas como asesino, pedófilo, ladrón, criminal, sino que requieren una cuidadosa selección y desarrollo.
Es decir, que deben ser agradables, deben crear imágenes memorables e implicar un veredicto justo conforme a la ley. Vamos a ver esta técnica aplicado en las audiencias. Les voy a compartir un video para que entiendan este tema sobre el uso del lema. Un momento, por favor. ¿Se logra escuchar el video? No. No, doctora. Jonathan, me parece que vuelve a compartirlo, pero con audio. Diríamos. Que el dinero no cae del cielo. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos remontamos al día 27 de junio del año 2015, fecha en la que el despacho en el que me encuentro se encontraba de turno, día en el cual el señor Santamaría se encontraba trasladándose en su vehículo de placa A5S284 a una velocidad fuera de lo normal. Es así que el señor efectivo policial Felipe Rolando Olivas Rojas lo interviene, pero no lo interviene necesariamente por solamente la velocidad, sino porque además el carro en el que se encontraba conduciéndose estaba con lunas polarizadas. Al solicitarle los documentos de rigor, entre ellos la autorización para las lunas polarizadas, se da con la sorpresa que le hace entrega de un sobre de plástico con todos los documentos del vehículo, el SOAT, el registro de la certificación de la verificación, la tarjeta de propiedad y entre estos documentos un billete de 20 soles. Billete de 20 soles que se encontraba doblado y que cuando el efectivo policial que hemos mencionado y que estaba a cargo de la intervención mueve los documentos, pues cae al piso. Es así que el señor Olivas Rojas lo recoge y le increpa por qué se encontraba ese billete allí, indicándole que era porque no tenía la licencia para para utilizar las lunas polarizadas. Señor juez, esos son los hechos. Tenemos aquí la tipificación formulada por el Ministerio Público de acuerdo al artículo 397 del Código Penal. Y es en base a este artículo que sanciona la conducta incurrida como cohecho activo genérico, que hemos solicitado la pena de 4 años de pena privativa de libertad, inhabilitación por el plazo que dure la condena a imponerse
conforme al artículo 36, incisos 1 y 2, y el pago de 365 días multa, que transformados a la fecha en la que el señor Santamaría fue detenido, interrogado, pues equivalen a 30.000 soles, 416.66 nuevos soles. Señor juez, usted escuchará a lo largo de este juicio oral al efectivo policial interviniente, al efectivo policial que lo acompañaba y que pudo divisar estos hechos desde la patrulla en la que se encontraban ambos, y vamos a actuar aquí la prueba documental consistente en la documentación referente a la intervención propiamente dicho. Y concluido el juicio oral, nuestro despacho está convencido que su despacho declarará en primer lugar la comisión de los hechos, en segundo lugar la responsabilidad del señor Santamaría Carti, y en tercer lugar que le impondrá la pena que hemos solicitado y que ya hemos mencionado hace unos minutos. He concluido, señor juez. Actor civil. Mire, cuando hagas un alegato de apertura, siempre utiliza un título para tu alegato. Por ejemplo, el video que hemos visto, una fiscal le dice: señor juez, el dinero no cae del cielo. El 15 de enero del 2020, el señor Jonathan Joel fue intervenido por un efectivo policial por conducir a alta velocidad. Y en el momento de la intervención, Jonathan Joel le entregó un sobre al efectivo policial en el que había incorporado un billete de 50 nuevos soles. El efectivo policial increpa a Jonathan Joel en ese momento respecto de la entrega del dinero, le solicita baje del vehículo porque iba a proceder a ser detenido, ya que se estaría incurso en el delito de cohecho. Sin embargo, señor juez, en ese momento, Jonathan Joel lo que le dice es que el dinero en realidad no había estado en el sobre, sino en el suelo. Y señor juez, lo que sucede es que, como acabo de decir, al inicio, el dinero no cae del cielo. Y el dinero no cae del cielo porque lo que vamos a probar en este juicio es que Jonathan Joel entregó el sobre con el dinero, porque el dinero no cae del cielo. Es una técnica de litigación y lo repites constantemente, eso te puede ayudar a clavar en quien te escucha la idea de lo que quieres decir. Entonces, la recomendación al respecto es que siempre la usen al inicio y que la repitan quizás al final, sino también al intermedio, pero el detalle es que el juzgador pueda entender que nosotros hemos resumido nuestro caso, nuestra teoría, en una frase que le da fuerza. Así que vamos a regresar a compartir. Seguimos. Ahora, en la presentación de los hechos no se argumenta ni se expone conclusiones. ¿Por qué? Porque es contarle al tribunal de enjuiciamiento lo que ocurrió, narrando los hechos. Se considera prohibido manifestar nuestras conclusiones o argumentar la lógica, o mejor dicho, la lógica de esta prohibición radica en que para este momento las pruebas no se han desahogado. Por tanto, los jueces no conocen lo que pasó y toda conclusión de los litigantes representan su opinión. O sea, ya se sabe que el litigante hablará a favor de su caso, pero en el lugar de narrar hechos, expone sus conclusiones. El tribunal no sabrá exactamente lo que sucedió. Hacer esto arriesga además a que la contraparte objete nuestro alegato de apertura. En tu narración de los hechos debes indicar también cuándo, dónde, quién, cómo, a quién, por qué. Y veámoslo en el siguiente ejemplo. Mire, lo que dice en la diapositiva.
teoría fáctica, cuándo, dónde, quién lo hizo, qué hizo y a quién se lo hizo. ¿Cuándo? El día 4 de octubre, donde en la provincia de Cayoma, anexo de Larí, fundó. Luego, ¿quién lo hizo? Juan Pérez. ¿Qué hizo? Introdució su pene en la vagina de la menor. ¿A quién se lo hizo? A la menor de 10 años de iniciales, MF. O sea, una vez narrados los hechos, tienes que subsumir esos hechos en un tipo penal. Y a eso se le llama realizar una calificación jurídica. A modo de ejemplo, dirás, en esa línea de los hechos expuestos, señor magistrado, la conducta desplegada del ciudadano, imaginemos, Diego Maldonado, se subsume en el delito de acceso carnal sexual ilícito previsto y sancionado en el artículo 173 del Código Penal. Una vez expuesto tu lema, la narración de los hechos, la calificación jurídica, ahora corresponde señalar al juez qué medios probatorios actuarán y probarán tu teoría del caso. Es sin duda la etapa más importante de nuestro alegato de apertura. Ningún dicho tendrá sentido, por más consistente y creíble que pueda parecer, si no tiene un respaldo probatorio. O no se trata de realizar una identificación formal de esas personas que vendrá a juicio, como por ejemplo, y durante esta audiencia, señores jueces, señores magistrados, escucharán la declaración de Piero Vilches, de 58 años de edad, domiciliado en la avenida La Paz. De eso no se trata, sino se trata de identificar a los participantes con la finalidad de que el tribunal comprenda cuál es su papel en la historia y de esa manera comprenda mejor nuestro caso. Pero tampoco se trata de identificarlos solo con una etiqueta, como si habláramos del acusado, de la víctima. Lo que más aporta en la introducción de los personajes es identificarlos desde la información entregada al tribunal, esto es, aquella que los define desde la perspectiva de nuestra teoría del caso. Por ejemplo, conforme a lo expuesto, señor magistrado, este Ministerio Público desvirtuará la presunción de inocencia del acusado Diego Maldonado a través de la siguiente actuación probatoria. En primer lugar, señor magistrado, vendrá a este juicio el médico legista Jean-Pierre Castro, quien atendió a la agraviada y quien nos brindará la información médica respecto a la evaluación a la cual fue sometida la agraviada, quien además manifestará cuáles fueron las condiciones físicas y el resultado del diagnóstico realizado. Ojo, como se han podido dar cuenta, incluso en el video, se habla en tiempo futuro, es decir, vendrá, quien nos dirá, acudirá, demostrará, etc. Y no se trata de argumentar o sacar conclusiones, es decir, no se trata de detallar qué dirá exactamente cada testigo o explicar por qué tal testigo es creíble y tal otro debe ser desechado. ¿Sí? Ahora, vayamos a ver un video de lo que no se debe hacer en un alegato de apertura al momento de enumerar los medios probatorios. Permítanme compartir pantalla. Civil, tengo uso de la palabra. Sí, señor juez. La Procuraduría, pero debo mencionar que no se ha cumplido con el artículo 371 del Código Procesal Penal, en el inciso 2, donde solamente la teoría del caso tiene 3 puntos: hechos, derechos y prueba. He escuchado muy atentamente la narración del Ministerio Público, donde menciona las formas como supuestamente pasaron, pero no tiene esa fundamentación, ese elemento del tipo
que recoge el artículo 397, que es el delito de cohecho activo genérico. ¿Prueba? ¿De qué prueba estamos hablando? ¿Personal? ¿Documentaria? El artículo 371, en el inciso 2, establece claramente que el fiscal expondrá los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. De lo cual solamente he escuchado que lo vamos a ver a lo largo de lo que dure el juicio. Dicho esto, señor juez, tenemos que la teoría del caso es incompleta. Ha sido expuesta de manera incompleta. ¿Con qué finalidad? Porque a lo largo del juicio vamos a llegar al estado de duda o probabilidad, pero no certeza, señor juez. Certeza dentro de la medida que es convincente el grado de posesión de la verdad. Eso no lo vamos a encontrar, señor juez. No se va a poder llegar. ¿Por qué? Porque la afirmación de la Fiscalía en el transcurso de la investigación se ha limitado a los elementos que meramente le han servido para formalizar, pero no para estar en juicio. No ha adjuntado nuevos elementos que generen convicción. La teoría del caso, señor juez, nos debe partir de la imputación del tipo penal. Digo esto por el modo, circunstancia, tiempo, lugar. Modo, circunstancia, tiempo, lugar. ¿Qué momento mi patrocinado le entregó esa dádiva al policía? Porque la Fiscalía tiene una versión del testigo, su testigo principal. Pero como bien lo ha dicho mi colega de la Procuraduría, por la repercusión que tiene mi patrocinado por ser una persona pública, el testigo principal que tiene la Fiscalía dio una versión en prensa. Dio una versión en prensa que está registrado en América Noticias, el cual dice que le entregó sus documentos y dentro de los documentos existía un billete de 20 soles y él le increpó su conducta. Pero en cambio, dice en la Fiscalía que le entregó un sobre y dentro del sobre había un papel. Señor juez, con su venia y con respeto siempre, estamos en el estadio de formular los alegatos de apertura y no es posible, de acuerdo a las normas académicas y del Código Procesal Penal, argumentar en este estadio prueba que todavía no se presenta ante su despacho. Abogado, si nos podemos ceñir a lo que usted va a presentar y pretende acreditar en este juicio ya toda vez que los medios de prueba recién se van a actuar una vez. Señor juez, permítame por favor culminar con mi alegato de apertura, porque es necesario para mí, porque todo conlleva una relación. Correcto, pero no puede... Como les dije, el alegato de apertura no se trata de argumentar, no se trata de sacar conclusiones. Y corremos el riesgo de que la contraparte te objete a tu alegato de apertura, y es más, el juez ni siquiera te va a llegar a entender. Una vez expuesto, permítanme un momento, vamos a seguir compartiendo las diapositivas. Una vez expuesto tu lema, la narración de los hechos, la calificación jurídica, los medios probatorios que se actuarán, ahora corresponde adelantarnos a la contraparte. ¿Y por qué es importante adelantarnos a la contraparte? Porque en este sistema acusatorio hay una contraparte, y si nosotros desde el arranque, desde el inicio de la audiencia de juzgamiento, ya nos estamos adelantando a qué es lo que supuestamente va a decirnos esa contraparte,
y muy escasamente, muy puntualmente, el por qué está en el error, por qué no tiene que ser entendida esa postura que nos va a anunciar, por ejemplo, este, señores magistrados, la defensa seguramente intentará postular insuficiencia probatoria y dirá que fue producto del consentimiento de la agraviada y por lo tanto no concurren los elementos típicos del elemento del delito de violación sexual en lo que se le imputa a mi patrocinado, pero quedará sin asidero jurídico en vista que este Ministerio Público, a través de la prueba indiciaria, que al final de este juicio probaremos, el indicio de capacidad de realizar el acto sexual por parte del acusado. O sea, y una vez expuesto tu lema, la narración de los hechos, la calificación jurídica, los medios probatorios que se actuarán, te has adelantado a la contraparte, ahora lo que sigue es humanizar tu teoría del caso. La humanización debe ser capaz de entregar al tribunal datos adicionales de la víctima o del acusado, que proporcionan una explicación o justificación acerca de los hechos que se discuten y que se ofrecen motivos para acrecentar la credibilidad y verosimilitud de la estrategia o coartada elegida por el litigante. Por ejemplo, señores magistrados, la agraviada confió en su amigo. La agraviada jamás sospechaba que su propio amigo, como se demostrará a lo largo de este juicio, haría tal acto repudiable. Y es por ello que la víctima merece justicia. Por ejemplo, señores jueces, la víctima del delito de violación sexual, una muchacha que apenas lleva unos meses de egresada de la enseñanza secundaria y confiando en su vecino y amigo de sus padres, a quien llama señor Pérez, lo dejó entrar a su casa, aún estando sola, por el vínculo de confianza que estableció con la familia por años. Y miren, se habrán dado cuenta que en este ejemplo lo que se pretende es resaltar los siguientes elementos. Primero, la víctima es joven y recién egresada del colegio y enseñanza, o enseñanza secundaria, por lo que resalta su corta edad. Dos, su inocencia o capacidad de confiar en los demás. Es lo que explica que dejara entrar al acusado a su casa. Y tres, se alude al señor Pérez con la intención de fijar cierta formalidad para que no se pueda insinuar que pudiera existir una relación sentimental entre víctima y acusado, además de enfatizar la diferencia de edad entre ambos. Ahora, finalmente, no. Una vez expuesto el lema, la narración de los hechos, la calificación jurídica, los medios probatorios que se actuarán, te has adelantado a la contraparte, has humanizado tu teoría del caso, ahora lo que corresponde es señalar la solicitud de tu pretensión. En caso de un fiscal con una condena o en caso de ser la defensa con la absolución. Por ejemplo, desde la mirada de la fiscalía, señor juez, vuestra judicatura alcanzará el grado de certeza y solicitaremos en su momento, en virtud del artículo 399 del Código Procesal Penal, se dicte una sentencia condenatoria al acusado Diego Maldonado, y en consecuencia se le imponga la pena privativa de libertad de 16 años conforme al sistema de tercios, encontrándose el acusado dentro del tercio inferior y al no tener antecedentes penales y terminas con tu lema, con el que has iniciado al inicio. Esta estructura es una estructura para el representante del Ministerio Público y es la misma que nosotros podemos usar para la defensa. Y su diferencia está en el contenido, porque la teoría del caso no va a ser igual, pero la estructura sí. ¿Por qué? Porque como dijimos al inicio, es una técnica de liquidación oral. Ahora, en caso de la defensa, podrá dar a conocer su relato,
su coartada o mostrar las debilidades de la parte contraria en las medidas que ello sea posible. Lo señalado se ratifica que la defensa puede adoptar por una defensa activa o por una defensa pasiva o incluso una defensa mixta. En el primer escenario, la defensa activa expone un relato alternativo al de la fiscalía, el cual deberá ser acreditado con evidencia propia, y para ello la defensa debe asumir la tarea de presentar su teoría del caso y el relato fáctico asociado. Por ejemplo, señor magistrado, esta defensa no niega la existencia del delito, pero sí niega que mi patrocinado, Diego Maldonado, no mató a Rafael el 25 de abril. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, estaba abordando un avión rumbo a Arequipa porque debía dictar clases sobre alegatos de apertura en la Universidad de San Martín de Porres. Probaremos estos hechos con el testimonio de Jesús Padilla, quien nos contará si vio o no subir a mi patrocinado a la cabina del avión. También acudirá a este juicio el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, quien nos relatará si es que se encontró con mi patrocinado en el aeropuerto a la hora que fue a recogerlo y si es que se dio esa clase magistral. Por todo lo expuesto, señor magistrado, solicitaremos en su momento se dicte una sentencia absolutoria a mi patrocinado. En cambio, con la segunda, en cambio, con la segunda opción, la defensa pasiva es desarrollar una estrategia que deslegitime las pruebas presentadas por la Fiscalía, incorporando elementos que atacan la credibilidad de sus testigos o peritos. En estos casos, la defensa centra su estrategia en atacar sus debilidades de las pruebas de la Fiscalía, de modo que esta no logre alcanzar el estándar de convicción que la ley exige al tribunal. Así, la estrategia y el foco de la defensa puede recaer en las inconsistencias, contradicciones y debilidades de la prueba que presenta la Fiscalía. Y mire, para esto vamos a ver otro video de una defensa mediante un ejemplo, pero a través de una audiencia, y eso es un excelente alegato de apertura, es una defensa pasiva. Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a escuchar los alegatos de defensa del señor Mauro César Algumer Vilca. Lo escuchamos, señor abogado, por el término de 7 minutos, por favor. Muchísimas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, seguramente ustedes han escuchado esta doctrina en muchos juicios. Caferata Nore, señor magistrado, ha sostenido, y espero que ustedes también lo comprendan de esa forma, que es la prueba la que condena y no los jueces. Señor magistrado, esta defensa técnica, a lo largo del juicio oral, ¿no?, le demostrará a vuestra fiscalía que la fiscalía no podrá probar, señores magistrados, que mi defendido, supuestamente, en su calidad de cabecilla, de jefe, de líder, como dice la fiscalía, desde febrero hacia mayo del 2016, que es la imputación, revise usted, señores magistrados, página 25 hasta la 27 del autoenjuiciamiento, de febrero hacia mayo del 2016, mi defendido haya cometido conductas referentes a actos de favorecimiento para el TIC, primer párrafo del 296, o actos de conspiración para el TIC, cuarto párrafo del 296, que es algo que debe tenerse en cuenta no solo por la Fiscalía, sino también por vuestras magistraturas, señores jueces, porque la sentencia que anuló el juicio anterior y la sentencia de primera instancia anteriormente dada, indicó que hay que tener mucho cuidado con la imputación, que al parecer estaríamos ante actos de conspiración y no actos de favorecimiento en estricto, señor magistrado. En ese entendido, tampoco podrá probar que mi defendido haya cometido la conducta en su modalidad agravada. Esto es último párrafo del 297.
en su calidad de supuesto líder cabecilla. Señor magistrado, en estricto no se podrá probar ello porque la Fiscalía no podrá probar que mi defendido en esa época haya actuado con los alias Ángel, Orangutano, señor magistrado, o Demonio, como ha dicho la Fiscalía. Y a partir de que no podrá probar ese alias, esa vinculación con el alias, no podrá probar que tuvo comunicaciones con los supuestos. Bueno, van a disculpar, la conexión está pésimo en el lugar donde ahorita me encuentro, hay bullas, pero pueden buscarlo en YouTube y se darán cuenta de un buen modelo para un alegato de apertura de una defensa pasiva. Ahora, quiero concluir esta ponencia con dos reflexiones. Ya el tiempo está que me gana. Primera reflexión, le señalé al inicio de la ponencia que a mí no me gusta hablar como si hablara con el cura, como si fuera un escribano, como si, como si compitiera con Jaime Bailey, con Jaime Bailey, quien conoce más palabras rebuscadas. O sea, a mí no me gusta hablar así, a mí me gusta pensar que yo estoy hablando frente a mis amigos. Ya yo de entrada siempre prefiero poder conversar con alguien de manera libre, suelta, tranquila. Yo no sé por qué extraña razón el abogado defensor lo que hace es rebuscar palabras y es algo que yo no recomiendo, pero yo siempre hablo así como estoy hablando ahorita, pero no sé por qué extraña razón. El abogado cuando arranca una audiencia se transforma y dice: señor magistrado, muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Joel Chico Salazar. Yo no sé por qué cambias. Fíjese, ser alguien que obviamente no eres. Yo prefiero ser un hombre muy sincero, un hombre muy directo, siempre tratar a las personas con sinceridad y además de manera directa. Y a mí me parece que los jueces, así como huelen el miedo, huelen la sinceridad. Y esa sinceridad parte por expresarse, no rebuscando la palabra más rebuscada del diccionario, porque para eso, pues, ponte a escribir libros, sino que me parece que la forma más adecuada de expresarse es en un lenguaje sencillo. Segunda reflexión respecto a la brevedad de los alegatos de apertura. En casos complejos, como en los delitos de lavado de activos, tú no vas a llegar a hacer pues, el tráiler de tu película, eso es imposible hacer en 5 minutos, y eso no pasará nunca. Es decir, hay casos donde uno puede seguir las recomendaciones de las técnicas de litigación oral, y hay casos donde no necesariamente las vas a seguir, vas a tener que hacer tu propio estilo, y tú verás dependiendo de cómo veas que se comportan los jueces, si es que la técnica de litigación oral que leíste y que aprendiste, espero en esta ponencia, es adecuada o no es adecuada, ya tú verás si la aplicas. Es mi trabajo transmitir la información y tú verás cómo la utilizas. Si yo tuviera que definir a la litigación oral, yo tendría que decir que son consejos de especialistas en el tema, es decir, de gente que ha litigado muchísimo, porque claro, sería imposible hablar de natación y nunca haber pisado el agua. En algunos momentos, las técnicas de litigación oral son un consejo de
O por decirlo en otras palabras, en algunos momentos las técnicas de litigación oral o un consejo, en algún momento, en algunos supuestos, termina siendo una obligación en el código. Por ejemplo, la estructura del alegato de apertura que debe hacer un fiscal normalmente es un consejo doctrinario. Sin embargo, el Código Procesal Penal ha establecido un orden específico en el que el fiscal tiene que hacer su alegato, tiene que dar los hechos, tiene que dar la calificación jurídica y tiene que darnos la prueba que se va a hacer. Y cierra con un petitor. Eso dice el Código Procesal Penal. Lo hemos regulado. El Código Procesal Penal, además, ha regulado específicamente que están prohibidas ciertas preguntas, como por ejemplo las preguntas capciosas. Lo que antes era un consejo, hoy se convirtió en una base legal. No todas las técnicas de litigación oral las van a encontrar en el Código Procesal. Muchas todavía siguen siendo doctrina y muchas otras ya están reguladas legalmente. Bueno, amigos, eso es todo. Con esto concluyo sobre los alegatos de apertura. Espero haberme dejado entender y las disculpas por la mala conexión. En estos momentos me encuentro en otro lado. Muchísimas gracias. Muy bien, estimado Jonathan, muchísimas gracias por la exposición, bastante claro, muy buena la explicación. Antes de concluir, bueno, vamos a proceder a preguntar si es que alguno de los compañeros desea formular alguna interrogante. Ya saben, pueden realizarlo por medio del chat, realizando su pregunta, pueden comentarlo por aquí, o si no, pueden levantar la mano para poder realizar su pregunta. Ya vamos a dar unos segundos para ello. Muy bien, al parecer todo ha quedado bastante claro. Vemos aquí varios comentarios por parte de los compañeros, agradeciendo al colega Jonathan Supo por la excelente exposición. Vemos varios comentarios felicitándolo por la ponencia que nos ha podido brindar en esta oportunidad, de manera tal que expreso mis palabras de agradecimiento y felicidades a Jonathan en nombre del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita por la excelente disertación que nos ha podido compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, Jonathan, ha sido una excelente ponencia y te invitamos, por supuesto, a seguir participando en nuestras actividades venideras. Muchísimas gracias, Jonathan. Chicos, antes de concluir con la sesión, bueno, ya hemos terminado con los temas número 1 y número 2 que estaban programados para el día de hoy, de manera tal que en esencia la sesión ya habría concluido. Sin embargo, le voy a ceder el uso de la palabra a nuestra vicepresidenta Alexia Rodríguez, quien desea brindar algunas palabras respecto a una actividad que deseamos realizar. Bien, y la compañera Alexia, en su calidad de vicepresidenta, va a estar encargada de la misma, de manera tal que ella les va a dar las indicaciones y va a coordinar con ustedes para quienes deseen participar. Bien, Alexia, por favor, te cedo el uso de la palabra para que puedas darles indicaciones. Muchas gracias, Piero. Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Bueno, antes de dar el aviso parroquial, que en realidad va a ser muy breve, me gustaría felicitar a los dos compañeros que el día de hoy han inaugurado el presente módulo de manera impecable. Felicitaciones, chicos. Ahora bien, respecto al aviso parroquial. Como saben, en Lexes Vita realizamos eventos, disertaciones, participamos en concursos, entre otras actividades. Y bueno, todo esto para contribuir en pro de la comunidad jurídica. En ese sentido, les comento que vamos a volver ahora a la publicación de contenidos en las redes sociales, que bueno, en un tiempo lo estuvimos realizando, pero que ahora tenemos que volver con fuerza.
Como directiva sabemos que entre los miembros hay bastante potencial en cuanto a la investigación y el conocimiento del derecho penal, procesal penal y litigación. No tenemos duda de ello, por lo que a continuación, a modo de la directiva, hacemos un llamado para formar una comisión con aquellos que deseen publicar infografías, contenido o artículos, para que de esta manera podamos seguir aportando y manteniéndonos vigentes. En este caso, para ser un poco más clara, sería que con las personas que deseen participar de esta manera, de la manera escrita, con artículos, con material informativo, sería básicamente que nos manden en un Word la información que deseen que se publique. Un ejemplo, los presupuestos de la prisión preventiva, no sé, las medidas cautelares en el derecho penal peruano, temas así. O de repente si desean publicar algún artículo de opinión que tengan, también es válido. Vamos a, como les mencioné, crear una comisión, vamos a crear un grupo, voy a dentro de unos momentos avisarlo también por el chat grupal para que también las personas que quizá no hayan podido estar en la presente reunión puedan participar si es que así lo desean. Y en este caso ustedes nos pasarían la información, si desean pueden graficarlo en una diapositiva, en un Canva, o también van a tener la ayuda y colaboración de la comisión a cargo para que de esta manera podamos trabajar así, de la mano. Nuevamente agradecer por el tiempo que le están brindando a la contribución de esta formación académica que les va a servir bastante, y pues quedo atenta y presta si es que alguno desea colaborar de esta manera también, como mencionaba anteriormente, en pro de la comunidad jurídica. Que tengan muy buenas noches y ya estamos ahí, en el chat grupal quedando. Muchas gracias, Alexia. La colega Alexia seguro a la brevedad va a estar enviando un comunicado, un mensaje a través del grupo de WhatsApp, brindando mayores pautas al respecto de lo que va a ser este trabajo interno que vamos a realizar con miras de poder publicarse, como bien lo ha señalado la colega, en nuestra página de Facebook, ¿no? Activar de esa forma la página a través del compartimento de contenido, videos informativos. Ella les va a dar mayores detalles, ¿no? A quienes no sepan, por ejemplo, utilizar estas plataformas de Canva u otras plataformas, como yo que no sé usar, pueden enviarle, como ella lo señala, en un Word la información a efectos de que nuestros compañeros los directores de publicidad puedan apoyarlos con ello, ¿no? Como también se señaló en la reunión de bienvenida, obviamente la autoría sería de ustedes, ¿no? Los que han realizado el trabajo. Bien, y a los que ya saben utilizar estas plataformas, mejor aún, lo pueden realizar por su propia cuenta y solamente tendrían que enviarle a Alexia el material para que ella, pues, no, dé la conformidad del mismo y pueda ser aprobada su publicación. Bien, ella se va a encargar a la brevedad de darles mayores detalles, así que toda esa coordinación va a ser exclusivamente con Alexia. Igual si que tienen alguna duda o requieren más información, pueden comunicarse con ella, conmigo, pueden ponerlo en el grupo, como se sientan más cómodos. Bien, chicos, pero por favor les agradeceríamos que puedan participar de esa actividad porque también es una manera de poder participar, de activar la página, de compartir con la comunidad jurídica, apoyar a través de información, que es bastante relevante, ¿no? A veces este tipo de infografías es bastante útil para poder realizar algún tipo de tarea para aquellos que se encuentran cursando en la universidad, les puede ser útil, ¿no? No solamente las ponencias, los eventos, sino también este tipo de contenido. Bien, chicos, básicamente eso. Alexia les va a dar mayores detalles, vale la redundancia. Eso sería todo por el día de hoy, estimados amigos. Han sido dos ponencias bastante fructíferas, muy buenas, por supuesto, y de manera tal que los invitamos a seguir participando las próximas semanas. La siguiente semana tenemos la sesión número 3 y 4, y sucesivamente de esta manera estaremos llevando a cabo las sesiones sabatinas, ¿no? Respecto al módulo sexto. Bien, chicos, eso sería todo. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y un mejor inicio de semana el día lunes. Bien, hasta luego, chicos. Un fuerte abrazo a cada uno.